Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando el barco de Steve Callahan se hunde en el Océano Atlántico, varado en un diminuto bote salvavidas a miles de kilómetros de la costa. Vas a morir solo en medio del océano, sin ninguna esperanza. Durante unos increíbles 76 días lucha contra el mar. Me como un tiburón o no se acabó. Hambre extrema. Tu cuerpo comienza a consumirse. Y su mente, Psicológica y mentalmente se había acabado. en una pelea épica para sobrevivir. Sentí que ya estaba totalmente condenado. Sobreviví. 76 días a la deriva. Los hechos de esta película ocurrieron durante 76 días en el Océano Atlántico. ¡Hey, acá estoy! ¡Ayuda! Esta es una historia real. Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida. Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura. Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe. Probando. Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas. Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape. Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar.
La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador.
Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche. Día 1. Sale el sol para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador. Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo. Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano. Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado. Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias. Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días. Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas. Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra. Y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares. Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir. Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua. En media hora ya tenía una bolsa llena de agua. Seguí intentándolo una y otra vez. Steve no logra entender cómo funciona. Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó. Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano. Me sentía desesperadamente solo y, en cierta forma, todo eso era una experiencia infernal. Steve sabe que es esencial resolver su problema de agua potable y la tormenta le da una idea. La mayoría de los sobrevivientes dependían de agua de lluvia. Si Steve logra usar el toldo para recolectar agua de lluvia, quizás tenga una solución. Era prácticamente como beber el vómito de alguien. Era tan horrible que no se podía beber. El pigmento naranja del toldo contamina el agua. Decidí que nunca iba a beber agua del toldo. Era demasiado peligroso.
La búsqueda de Steve para encontrar consuelo en el mar ha resultado en un aislamiento espantoso. Y no ve ninguna salida a su calvario. Ese día escribí mi propio epitafio. Mi nombre es Steve Callahan. Naufragué y estoy a la deriva en una balsa para 6 personas. Simplemente sentí que estaba totalmente condenado. Día 2. Las corrientes están empujando a Steve hacia el oeste, su única chance de ser rescatado. Pero está a más de 2 semanas, con solo agua para sobrevivir unos días. No iba a sobrevivir mucho tiempo. ¿Sabes? Tomaba apenas un poco cada tanto, ni siquiera lo tragaba del todo. Era como si se absorbiera solo. Estaba empezando a tener mucha sed. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Día 7. Steve raciona las provisiones de una semana, pero ahora su única esperanza son los destiladores solares. Pero primero debe comprender qué está haciendo mal. Era sumamente crucial entender cómo lograr usar estas cosas. Es como volver al punto de partida e intentar descubrir cómo funciona. Es un paso drástico, pero decide romper uno de sus 3 preciosos desalinizadores con la esperanza de descubrir cómo hacer que produzcan agua fresca. Bien. Y por fin entendí que debía estar inflado en la cantidad correcta. Lograr que los destiladores solares produzcan un poco de agua potable, en ese momento era la mayor alegría que podía tener. Steve ahora tiene una pequeña reserva de agua. Pero después de 7 días en el mar, enfrenta otro problema más. Se quedó sin comida. Tenía mucha hambre. Me impactó lo desesperado que estaba. No hay forma de que sobreviva aquí. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11. Justo cuando Steve cree que no hay nada de vida en el océano, inmediatamente mi corazón dio un vuelco. ¡Hay peces aquí! Sabía que si estaba pescando con un arpón, estaba corriendo un gran riesgo con la balsa inflada. Seguí intentando y nada funcionaba. No pude atrapar ninguno. Fue muy frustrante. Steve pasa todo el día intentando pescar. Pero cuando piensa que puede tener éxito, el mecanismo de disparo del arpón se rompe. Ahora no tengo un alcance de 2 metros. Tengo un alcance de unos 45 centímetros.
Tenía mucha hambre. Me impactó lo desesperado que estaba en ese momento. Día 12. Día 13. Durante días, Steve sigue intentando pescar algo. Sin éxito. En un sentido físico, fue increíblemente deprimente. Y lo que sentía que había hecho con mi vida, también lo fue. Fue el momento más infernal de mi vida. Día 14. Todos los intentos por pescar fracasaron. Pero si se rinde, morirá de hambre. Sabía que esto no iba a ser para nada fácil. El pez debe estar justo bajo la punta. ¡Sí! Para el día 14 he atrapado mi primer pez y he producido agua. Así que ahora, mientras el bote permanezca intacto y mantenga mi cabeza en su lugar, podría ser capaz de sobrevivir aquí. Por primera vez en 14 días, Steve siente algo de esperanza. Pero el vasto y peligroso océano no está dispuesto a dejarlo descansar. De repente, flop, flop, flop contra el fondo de la balsa en plena noche. Yo estaba como, ¿qué está pasando? ¡Boom! Toda la balsa se levanta como si lo hubieran golpeado desde el océano. ¡Wow! ¿Qué demonios es eso? Un tiburón enorme ataca la balsa salvavidas de Steve. Eso iba a destrozar la balsa. Y luego me quedaría en el agua. Olvídalo. Me como un tiburón o no se acabó. Estaba muy asustado por eso. Pensé que definitivamente era el final. Estaba siendo atacado. Esa cosa realmente le estaba dando duro a la balsa. Lo golpeé varias veces con la lanza y se alejó. Aparece un barco justo allí, en el horizonte justo frente a mí. Y pensé, vaya, esto es todo. ¡Hey, acá estoy! Después de 15 días perdido en el mar, Steve finalmente ha llegado a las rutas de navegación. ¡Vengan aquí! ¡Hey! ¡Vengan aquí! Son condiciones perfectas, está tranquilo, una noche oscura, perfecta para las bengalas. ¡Hey! ¡Hey! Parece que el barco viene por mí. Sigue avanzando hacia mí, sigue avanzando y... Estaba convencido de que me había visto. Y estaba tan cerca que olía a diésel en el aire. La máxima alegría de Steve. Por fin llegó el rescate. ¡Salud!
y luego simplemente pasa de largo. Y sigue balanceándose, mucho después de que haya pasado. Estaba muy decepcionado conmigo mismo porque sabía que eso podía pasar con el barco. Es realmente difícil ver algo en el mar, incluso si sabes que está ahí y lo estás buscando. Así que si no lo estás buscando, es muy difícil que te vean. Steve vuelve a quedarse solo en el océano. Pero ahora tiene la esperanza de que lo vea algún barco que pase. Día 16. Atento durante todo el día, observaba detenidamente el horizonte en todas direcciones. Día 17. Cada mañana tenía un poco de esperanza y cada tarde era como caer en las profundidades de la fatiga y la desesperación. Día 19. Día 24. Los próximos 10 días, Steve avista solo un puñado de barcos. Todos se alejan. He visto barcos, les hice señales, pero nadie se detiene a recogerme. Steve se da cuenta de que las rutas marítimas están tan vacías como el resto del océano. Ver cómo toda esa fantasía se iba al demonio sin poder hacer nada fue sin duda el golpe más duro que viví. Día 28. Tras un mes en el mar, Steve ya pasó por las rutas de navegación, sin ser visto. Y en casa, nadie sabe que está perdido. Estoy tan lleno de emociones. Fue la primera vez que lloré. Y fue como decir, así está mi vida. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Mi vida me parecía completamente abierta y vacía. Sentía que era tan inmensa y desolada como el océano. Steve ha estado a la deriva unos 1100 kilómetros. Pero ahora enfrenta una realidad devastadora. Su próxima chance de rescate no sucederá hasta que llegue al Caribe, a una distancia de 1600 kilómetros. Nunca creí que alcanzaría las rutas marítimas. Así que pensar en llegar hasta las islas, que estaban, ya sabes, mucho más allá de las rutas marítimas, ni siquiera era concebible para mí. Pero si Steve quiere sobrevivir, sabe que no hay tiempo para lamentarse. Me di cuenta de que era mucho más resiliente de lo que pensaba. Estoy solo, nadie va a venir a recogerme. Ahora tengo que llegar a las islas. Dependo de mí, del bote y de no perder la cabeza. Tengo que mantenerme firme y seguir con el viaje. Steve recorre unas 25 millas al día. Pero al revisar sus mapas, surge un pensamiento terrible. Si deriva un poco más al norte, se alejará demasiado del Caribe y terminará en el Atlántico Medio. Estaría en un viaje por tiempo indeterminado, posiblemente años. Sería un desastre total. Día 30. Pero las condiciones en la balsa también ponen en duda la supervivencia de Steve. El ambiente era horrible. Nunca podía estirarme completamente en la balsa, así que me acostaba medio encorvado de lado, con calambres en las piernas. Podía dormir aproximadamente 1 hora seguida. Empecé a desarrollar pequeñas llagas de agua salada. Y está sentado en un ambiente lleno de sal, así que literalmente tiene sal en las heridas todo el tiempo.
Día 31. Día 40. Steve deriva hacia aguas tropicales y está haciendo más calor. Su cuerpo necesita más agua de la que pueden producir los 2 destiladores solares. La deshidratación es simplemente agonizante. Mueres por obtener aunque sea una gota. Miras el destilador solar y ves cómo caen esas gotas que suman una cucharada de agua. Sabes, si alguien llegara y dijera, bueno, tienes una opción, puedes tomar esta taza de agua, pero tenemos que llevarnos tu mano. ¿Cuál eliges? Honestamente creo que diría, llévense la mano. Día 43. Steve está cada vez más devastado por el hambre. Estaba muerto de hambre todo el tiempo. Y tu cuerpo empieza a comerse su propio músculo. Como resultado, me estaba volviendo más delgado y desesperado. Solo queda un gran vacío que nada puede llenar. Atravesé al dorado con la lanza. Pero cuando cree que ha atrapado un pez, Lo atravesó por completo y el dorado simplemente rompió la punta de la lanza. Y el dorado simplemente se dio vuelta y se deslizó a lo largo de los tubos inferiores de la balsa. Fue uno de esos momentos en que piensas, oh Dios mío. De golpe se escuchó un sonido horrible. Era como si salieran burbujas por todos lados. Comenzó a desinflarse muy rápido. el pez atravesado perforó la balsa. Steve se está hundiendo en el océano. Y sabía que estaba en un problema muy serio. En poco tiempo, todo el tubo inferior estaba desinflado. Rasgó un agujero de más o menos ese tamaño en el tubo. Pensé que podría seguir siempre que la balsa estuviera intacta, pero ahora la balsa ya no está entera. Quizás este sea el final del camino. Con el anillo inferior dañado, la balsa ahora está demasiado inestable para que Steve pueda pescar o recoger agua. Era como caminar en un pantano de goma. Además, no está derivando muy rápido con el viento. No voy a sobrevivir si no logro encontrar una solución. Seguía reparándola, enrollando cosas bien apretadas alrededor y la inflaba. Lo seguía haciendo una y otra vez durante días. Día 47. Día 48. Día 49. Día 50. ¡Por favor! Eso era muy deprimente, porque de verdad sentía que no iba a poder arreglarlo de ninguna forma. Día 51. Steve sabe que la balsa pinchada es un desastre. Va más lento. Gasta calorías al inflarla. Y ahora enfrenta un problema peor. Empecé a consumir tanto el agua como el pescado que tenía colgado para secarse, pero no podía reponer esas reservas mientras la base de la balsa seguía desinflada. Imagino que no habría pasado mucho más tiempo antes de que terminara muriendo. Durante 10 días, Steve se agotó tratando de mantener la balsa inflada. Pero fracasó. Tras una larga batalla por sobrevivir, es el punto final.
Estaba completamente derrotado, sin fuerzas para seguir. Eso fue todo para mí. Me rendí, me acosté y me derrumbé por completo, como si ya no pudiera aguantar más. Vas a morir completamente solo en medio del océano. Nunca has logrado nada exitoso en tu vida. Solo tenía un matrimonio que no funcionó. Relaciones fallidas. Nunca realmente me entregué lo suficiente a nadie. Desperdicié una vida. Hambriento, sediento y sin esperanza, Steve siente que la muerte es ahora una certeza. Y entonces me asusté. Esto es muy real y vas a estar muerto en cuestión de horas si no reaccionas ahora mismo. Tienes que recuperarte. En un último acto desesperado, Steve intenta encontrar algo que le salve la vida. Y de repente algo pasó y todo encajó en mi cabeza. Entonces pensé, claro, el tenedor. Steve espera que un tenedor sea lo suficientemente fuerte para sujetar un parche a la balsa. No tenía energías para saltar, ni celebrar, ni nada. Pero fue literalmente la mayor victoria de mi vida. Día 54. La alegría de Steve dura poco. Casi no le quedan provisiones y sigue a cientos de kilómetros de la costa y su cuerpo está demasiado débil. Bueno, logré salir de esa situación, pero ¿y ahora qué? Sigo estando condenado. Día 55, 56, 57. Un día menos de vida, y ahí va otro día más. Realmente no pensaba que podía lograrlo. Día 60. Fue una etapa de pura resistencia. Dios mío, esto es vivir una vida al límite. Miraba mi reloj, convencido de que habían pasado minutos. Volví a mirarlo y solo habían pasado como 30 segundos. Era como si el tiempo se arrastrara eternamente. Día 66. Después de 66 días solo, la última esperanza de Steve se ha ido. Sus destiladores solares ya no funcionan más. La tela del fondo está completamente podrida. No servirá para nada, imposible de reparar. Su única forma de obtener agua potable ya no está. Me di cuenta de que esto era todo. Ya no me quedaba esperanza. Día 69. Steve ahora solo tiene 3 latas de agua de emergencia, y los niveles tóxicos de sal en su cuerpo empujan al límite su salud mental. La parte física de mí decía, mira, ahí hay agua, vamos a agarrarla. Pero la parte racional, la que domina y controla, me decía, no, no tiene sentido a menos que estés a punto de morir. Todavía no es momento de hacer eso. Es una mirada al cielo desde el infierno.
Solo en el océano por más de 70 días el cuerpo y la mente de Steve ahora están colapsando. Su única opción es llegar a tierra. Pensaba que iba a ver las islas mucho tiempo antes de este momento. Día 73. Día 74. Debería estar llegando a las islas. Debería haber alguna señal de que estoy cerca. Pero Steve se da cuenta de algo. Si ha calculado mal su posición, las corrientes lo arrastrarán al océano y a un destino fatal. Quizás estoy tan al norte que lo siguiente es Inglaterra. Dentro de 8 meses. Eso fue muy duro. Estaba muy preocupado de haberme equivocado y pensar que no lo lograría. Ya no sé qué pensar. Día 75. Quizás estoy muerto. Tal vez esto es lo que se siente y esto es lo que merezco por mi vida miserable y quizás me quede flotando por aquí para siempre. Sentí la desesperanza de quienes quedaron a la deriva en el mar y nunca regresaron, sin que nadie supiera qué pasó. Y aquí estaba yo entre ellos, podía sentir que estaban a mi alrededor. Era una sensación terriblemente desesperada. Había terminado. Estaba completamente agotado. No me quedaba nada más por dar. Día 76. De repente, había una acumulación de todo tipo de cajas, botellas y plásticos. Para mí, esa fue la primera señal clara de que algo estaba cambiando. Algo voy a ver. El sol salió y fue como, hay una isla frente a mí. No podía estar a más de 15 kilómetros de distancia. Al ver el verde de la isla fue como tan fuerte, eso fue intenso. Pero para su temor, Steve se da cuenta de que la isla es una fortaleza de acantilados verticales y arrecifes de coral afilados como navajas. Dios mío, he llegado hasta aquí
y no hay forma de que pueda desembarcar. Después de soportar tanto durante tanto tiempo, Steve no puede dejar que la salvación se le escape en el último obstáculo. Este viaje tiene que terminar hoy. No hay duda al respecto. De una forma u otra, esto va a terminar. Oh, wow. Es increíble. Realmente no podía creer que hubiera alguien allí afuera. En la mañana de su día 76 a la deriva, unos pescadores locales avistan a Steve. Él dijo algo así como, ¿qué haces aquí afuera, amigo? Y yo respondí, bueno, estoy aquí mejorando mi bronceado. Mis sentidos estaban como conectados a un circuito eléctrico de alguna manera. Todo estaba amplificado, cada color era muy vibrante y cada olor era realmente intenso. Era conmovedor. Para mí fue algo muy hermoso. Tras soportar 76 días en su diminuta balsa, los músculos se han atrofiado y pesa solo 45 kilos. Tras 6 semanas en el hospital, Steve se reúne con sus padres, que pensó que no vería nunca más. La pequeña isla de Marigaland, donde lo encontraron, está a 100 kilómetros al sur de su destino original, Antigua. No hay nada noble en haber sobrevivido. Solo fue lo que logré hacer. Creo que fueron los asuntos pendientes los que me mantuvieron con vida.